Señores, sean ustedes bienvenidos a su único y exclusivo programa de emprendedurismo, de negocios, de todo. Es un placer volver a estar con ustedes después de estos dos programitas de ausencia. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Es, por supuesto, un encanto saber que ya estás aquí. Hay que trabajar, hay mucha información. Así es que, ya sabes, te estamos dando la bienvenida porque mucha gente estaba preguntando qué pasaba contigo, Sergio. Así es que ya, nuevamente, a trabajar. Y hay que llevar mucha información para aquellos emprendedores que también le tienen que echar ganas, ¿no? Oye, fíjate que estamos en un momento, la verdad, cumbre. Estamos en la cumbre del emprendedurismo hoy por hoy en México. La Expo Pyme, la más importante que hay a nivel nacional, porque también hay otras, no podemos dejar de platicar. Recientemente también nos dimos una vuelta a la Expo Pyme de Toluca. Hemos estado también en otros estados donde también han hecho Expo Pymes, pero esta Expo Pyme es la que organiza la Secretaría de Economía. Es una expo, digamos, que tiene el tinte de federal, es decir, de todos los estados de la República Mexicana. Nos visitan, nos acompañan y muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Así es, Sergio. Fíjate que encontramos, bueno, ya lo verán más adelante, pero en realidad, como lo mencionas, es la Semana Nacional Pyme 2010 Bicentenario. Es el evento cumbre, como lo acabas de señalar, de los emprendedores, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Encontramos mucha gente interesada por abrir un negocio, por llevar mejores prácticas a sus empresas. Entonces, en verdad que vale mucho la pena. Todavía está vigente hasta el día de mañana, ¿eh? Claro, todavía está. Empezó el día lunes, el 1 de noviembre, y ahora pues va a estar hasta el día 5, es decir, el día de mañana. Si tienen la oportunidad, en verdad, dense una vuelta, regístrense en internet, no tiene ningún costo. Ustedes pueden tener acceso ahí a cantidad de información. Hay conferencias, todavía el día de mañana va a haber conferencias muy interesantes. Sí. Hay muchísimos stands donde pueden encontrar incubadoras, financieras, quienes le preste dinero, proyectos. Sí. Si también les interesa no solamente tener algún crédito o algo, sino les interesa invertir en algún proyecto, también ahí en la Semana Pyme también van a encontrar muchas empresas a cuáles invertir. Hay muchos productos, sí, muchos desarrollos, sistemas, servicios. Empresas pequeñitas como las que hemos reconocido de FONAES, que están ahí exponiendo sus productos. De ahí es una muy buena mancuerna que pueden hacer para invertir con ellos y traer esos productos que, por ejemplo, ayer nos regalaron unos cacahuates con chapulines y con un sabor delicioso. ¿De dónde eran? ¿De Oaxaca? De Oaxaca. De Oaxaca, por lo de los chapulines, ¿no? Exactamente. Pero la verdad, fíjate que hay tractoras, emprendedoras, microempresas, consultoría empresarial, hay cuestiones de otros países, también nos visitaron de Japón, hay franquicias, todo el tema de franquicias que hemos venido platicando. Está muy interesante. La verdad es que hay muchos pabellones que vale la pena darse uno la vuelta. No te imaginas que existieran tantas cosas en nuestro país, ¿no? Sí. Hay un pabellón exclusivo para emprendedores. Ajá. Solamente emprendedores van a encontrar ahí, desde el apoyo, como lo acabas de mencionar. Va a haber financiamiento, incubadoras, que es muy importante. Hay que acercarse a ellos. Pues la verdad, qué interesante está. Mañana les queda solamente un día de oportunidad. Hoy ya les queda poquito tiempo. Si les alcanza a terminar el programa de ir corriendo, pues bien. Pero si no, pues ya saben, nada más les queda el día de mañana. Pero mira, vamos a cambiar de tema porque también tenemos información. Mi querido Fer, ¿sí? Empezamos esta, que también, por cierto, les quedan estos 2 días nada más. Fíjate que, ¿no? Expo Robótica 2010, que se lleva del 4 al 7 de noviembre por supuesto, de este mes que estamos en curso. Expo Robótica en Expo Reforma Canaco, Ciudad de México, en donde además de llevar a cabo sus programas de divulgación científica y tecnológicas, así como recursos de robots, es decir, todo el negocio en torno a la robótica o a los robots que están, en este caso, pues son tecnologías que están próximamente a comercializarse de alguna manera, ¿eh? Fíjate que está muy interesante porque no solamente pueden ver ahí todo lo que se está haciendo alrededor de la robótica en México, que es bien interesante, sino que también pueden participar ustedes, ahí van a encontrar cursos, van a encontrar congresos. Vale mucho la pena porque no todo es solamente digamos, producto, el típico que encontramos en los anaqueles o en los supermercados, sino también hay muchísimo desarrollo de tecnología en nuestro país
y pareciera que le damos poco espacio, ¿no? Bueno, por ahí está Data los martes, pero ahí pueden ver mucho, pero realmente esta Expo Robótica también hay financiamientos, también hay aceleradoras, tractoras, este tipo de empresas que les ayuda muchísimo, sobre todo si a ustedes les encanta esto de la ingeniería y les encanta lo de los cablecitos y estar conectando todo, creo que es un excelente espacio, ¿no? Así es, y fíjate que en este caso participan mucho las universidades, que son los centros principales del conocimiento. Correcto. Entonces, ¿qué más tenemos el día de hoy? Tenemos por ahí un congreso también. Congreso también de Coparmex, Sí. muy alón, lo que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Que por Organiza- cierto, más adelante va a estar por aquí su director general platicándonos, no de esto, sino vamos a estarlo entrevistando y preguntándole muchas otras cosas. Efectivamente, Sergio. Fíjate que con el propósito de promover la vocación empresarial entre los jóvenes, marcada por la responsabilidad social y con sentido humano, la Confederación Patronal de la República Mexicana celebra el 26 y 27 de noviembre en la Ciudad de México el Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes 2010. Va a ser aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Entonces estén muy atentos, pueden venir también, creo que también va a ser de acceso gratuito. Y la verdad también se van a presentar muchos proyectos, la mayoría de ellos surgen de universidades, como lo Seguramente. comentaste, pero también la Coparmex a través de todas sus delegaciones ha hecho algún esfuerzo por tratar de impulsar la generación de empresas y la generación de empleos. La verdad es que la situación no está tan sencilla y sí se requiere de muchísimo apoyo, y en este caso sobre todo los jóvenes, yo tenía por ahí la idea, y la sigo teniendo todavía un poco, del asunto de que cada vez es más difícil encontrar nichos de mercado, cada vez es más difícil ser innovador, encontrar productos nuevos, cada vez es más difícil, sobre todo, encontrar aquellos mercados donde no tengas competencia. Prácticamente ya existe todo, incluyendo la tecnología, incluyendo el software, ¿no? Pero fíjate que estos congresos como este de empresarios jóvenes nos ayuda mucho también a darnos cuenta por dónde vamos y dónde estamos, ¿no? Esa es su importancia, cómo van a saber del mercado, cómo se está manejando si no participan en este tipo de congresos. Hay una página para que también se registren y tengan más información, www.jovenescoparmex2010.com.mx. Pues ahí tienen ustedes, están informadísimos, más informados que nadie en cuanto a los negocios, por supuesto, y en cuanto a las posibilidades de emprender en nuestro país. Nos han preguntado muchísimos, nos han hecho muchas preguntas a través del internet, a través de nuestro correo electrónico, que vamos a ir respondiendo poco a poco. Por aquí yo nada más quiero, antes de irnos al corte, quiero agradecerle a Luis Barajas, que nos preguntaba sobre el tema de los ganadores de los celulares que regalaron por ahí. Por supuesto que los vamos a publicar, sí, y les agradecemos toda su participación. También quiero agradecerle muchísimo por ahí a Alejandro Cars, que nos manda a felicitar y dice que está muy padre el programa, y sobre todo a aquellos que les interesa muchísimo, que tienen este espíritu de emprendedores y de directores. Pero bueno, señores, si los quieren ver, también los pueden ver por Facebook. Ahí han estado pasando nuestros datos. Nosotros por lo pronto vamos a un corte, regresamos. No se vayan, que tenemos muchísimo más. Esto apenas empieza, ¿no? Así es, Sergio. Entonces, escríbanos. Eso es importante. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Emprendedores.